nuestra conferencista experta, Mónica Estela Naranjo Montes. Ella es microbióloga industrial, especialista en gerencia y administración de sistemas de calidad en el sector farmacéutico, de alimentos, manufactura y de servicios. Cuenta con 19 años de experiencia en sistemas de calidad y sistemas integrados de gestión, y además con 10 años trabajando como consultora y auditora en sistemas integrados de gestión. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Nicolás, buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy, que sea una oportunidad para intercambiar información y aprender un poco más sobre el tema de la prevención en el ámbito laboral. Claro que sí, Mónica. Yo ya voy aquí a dejar de compartir pantalla para que tú puedas tomar el control. Ok, regálenme un segundo. No sé si me ven ahí. Ahí ya la estamos viendo perfecta, Mónica. El espacio es todo tuyo. Cualquier cosa que necesites, estoy muy pendiente. Claro que sí. Nuevamente, bienvenidos a todos a este espacio de prevención en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, y básicamente para charlar el tema de prevención de accidentes y enfermedades laborales, que con toda esta legislación que tenemos hoy día en Colombia y a nivel mundial en la parte de prevención laboral y de accidentes y enfermedades laborales, seguimos todavía teniendo algunos incidentes y unas situaciones dentro de las organizaciones en el tema de accidentalidad y enfermedad laboral. Cuando hay un componente emocional, cuando hay un componente de la persona, es mucho más difícil, ¿no? Controlar a las personas, más que a los lugares y a las cosas. Entonces, cuando tenemos ese componente emocional, psicológico y demás, obviamente se hace un poco más difícil, más no imposible, llegar a la prevención total. Pero ese es el camino y para eso estamos acá, y por eso estamos todos acá, para revisar todo el tema de prevención en accidentalidad y enfermedad laboral. Entonces, básicamente el objetivo de nuestra charla el día de hoy es dar orientaciones sobre la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que básicamente las acciones que vamos a ver el día de hoy van a estar enfocadas en la prevención de ambos esquemas, ¿cierto? Enfermedades y accidentes laborales. Para empezar, entonces, ¿qué es la prevención de riesgos laborales? Siempre estamos hablando y tocando el tema de prevención, riesgos laborales, accidentalidad, enfermedades laborales, pero básicamente cuando hablamos de la prevención en riesgos laborales son el conjunto de actividades y medidas que se realizan en las empresas con el fin de evitar o minimizar. Hay riesgos que no podemos eliminar, desafortunadamente, porque tocaría eliminar la actividad, pero llegar a minimizar, una disminución casi cero, ¿cierto?, de los accidentes y enfermedades asociadas a los peligros y esa aparición de riesgos. ¿Qué debemos llegar a evitar o minimizar? Las posibilidades de que algunos de los trabajadores puedan lesionarse o enfermarse. Vamos a ver la diferencia entre lesión y enfermedad como consecuencia del trabajo que están desarrollando. Estas lesiones pueden estar causadas por accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Entonces vamos a ir paso a paso a verificar cuáles son ese tipo de conjuntos de actividades y medidas que deben tomar las organizaciones para estar enfocadas en la prevención. Recordemos siempre que la prevención siempre será más económica que la corrección. Hay empresas que todavía están como en el tema y los gerentes reacios a decir, no, pero es que invertir en esa actividad, no, es que cuánto me vale. Hay unos gerentes que en las consultorías nos preguntan, bueno, ¿y eso la legislación lo pide? Porque si es obligatorio yo lo hago, pero si no, guardémoslo ahí debajito del cajón. Entonces estamos trabajando también en que esas actividades y esas medidas no solamente se hagan porque la legislación no lo pide, claro, ese tema legal es muy importante y desafortunadamente, lo digo afortunadamente y desafortunadamente porque jalan a las organizaciones a que lo hagan gracias a la legislación, pero no solamente nos debemos quedar en eso como organizaciones, sino que se hagan porque de verdad hay una conciencia en el tema de prevención. Y a la larga, alguna vez en una organización que estábamos haciendo una consultoría de implementación de seguridad en el trabajo, nos decían, pero es que vale mucho, pero es que, y entonces el que es que, ¿no? De un programa de trabajo en alturas. Obviamente es un programa que llevaba a hacer varios costos, pero cuando le hicimos la comparación de cuánto valía la prevención versus cuánto le costaba un accidente de trabajo de un trabajador que estaba en trabajo en alturas, obviamente el gerente dijo, ups, esto ya es otra cosa. Y le decía, estos son los costos reales, ¿no? Hay costos ocultos, donde, por ejemplo, no vemos la indemnización a familias, la indemnización al trabajador si llega a inválido, si hay muertes o tiene otras consecuencias legales. Entonces,
Definitivamente siempre la corrección va a ser más cara que la prevención y pues en eso estamos enfocados los que trabajamos en esta área de sistemas de gestión, especialmente en seguridad y salud en el trabajo. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, uno de los aspectos más importantes es llevar a una adecuada prevención de los riesgos, ¿cierto? Identificarlos. Como organización debemos primero conocer cuáles son nuestros peligros, evaluar el riesgo o la probabilidad de que esos peligros ocurran para mirar cuáles son las medidas más adecuadas, más apropiadas, mirar mis recursos y pues obviamente atacar el riesgo de tal manera que lo pueda minimizar o lo pueda prevenir. Bien, vamos a hablar entonces nuevamente de las definiciones de incidente, accidente, enfermedad laboral, por aquellos que de pronto aún tenemos algunas dudas respecto al tema. Básicamente, un incidente laboral es un suceso repentino, no deseado en el trabajo o causa del mismo. Nadie se levanta en la mañana a decir, venga, me voy a accidentar. No, eso no existe. Hubo un tiempo en que las personas desafortunadamente, hace años, sí se accidentaban y sí incidentaban, sobre todo se accidentaban, para ganar el tema de las indemnizaciones y eso, pero pues eso no está bien. Y ahora las ARL estudian mucho los casos muy profundamente, se toman su tiempo para asignar una pensión por invalidez. Entonces ya el tema de que quitémonos un dedito o algo, eso ya no. Y ojalá que no vuelva a pasar. Entonces, cuando hablamos de incidente, es un suceso repentino que ocurre que no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Son los famosos casi accidentes, ¿cierto? El que casi me pego, casi me resbalo, casi me rasguño, casi me atrapo, hay otro atrapamiento, ¿cierto? Entonces, sí hubo el suceso, claro, porque sí ocurrió, pero no terminó en una lesión. Entonces, y esa es la entrada a la prevención. Cuando ocurren esos incidentes, son alertas, son llamaditos de atención que nos dan esos peligros diciendo, ojo, que aquí puede ocurrir algo, pilas que aquí puede pasar, ¿sí? Y que muchas veces en las organizaciones no lo reportamos, ¿cierto? Como no pasó, como no me pegué, como fue un poquitico, ¿cierto? Pero no pensamos en que a mí me pasó suave, a un compañero le puede pasar grave. Entonces, estamos trabajando también en el tema de reportar esos incidentes. ¿Qué es un accidente laboral? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Entonces, una fractura, un golpe, una perturbación funcional. Le quedó pues dañado un poco el ojo, el oído, demás, o psiquiátrica. Hay accidentes de trabajo, sobre todo donde hay los temas de vigilancia, donde pudo haber disparos y algo, la gente puede quedar con afectación psiquiátrica. Una invalidez, quedó paralizado medio cuerpo, el 50% de 80% del tema auditivo quedó sin servir, etcétera, o pues la muerte. Aquí obviamente sí hay esas lesiones, ¿cierto? Y esta es una definición de la legislación. ¿Y qué es una enfermedad laboral? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, básicamente, es la enfermedad que se contrae en mi trabajo o por ocasión del trabajo. Generalmente, aquellas enfermedades laborales, las enfermedades laborales, se presentan a mediano o largo plazo. No es que yo entré a trabajar y a los 3 días me enfermé. Tiene que ser una exposición así terrible, tiene que ser algo bien complicado, pero generalmente son cosas que se dan con el tiempo. Y por eso en prevención debemos estar muy atentos si somos trabajadores, asistir a las capacitaciones y otras cosas que vamos a ver más adelante para prever que esa enfermedad no me vaya a dar, ¿cierto? Y si soy empleador o soy dueño de empresa, obviamente generar todas las actividades para que las personas no se vayan a enfermar. Se determinan aquellas enfermedades, las que se encuentran en la actualidad en la tabla de enfermedades laborales, ¿cierto? O aquellas enfermedades que aunque no se encuentren en esa tabla, pues tengan relación de causalidad frente al riesgo presentado. Es decir, si alguna persona genera unos síntomas, va al médico, va a su médico laboral, le hacen seguimiento y miren, esta enfermedad no está en la tabla, efectivamente el médico y el comité de validación de enfermedades dice sí, efectivamente lo causó el trabajo y van y verifican en la empresa y demás que tiene causalidad, se declara enfermedad laboral. Es algo que salió hace unos años respecto a la nueva legislación frente al tema de tablas laborales, de enfermedades laborales. Bien, cuando hablamos de accidentes de trabajo, entonces tenemos 3 tipos de accidentes, que son los accidentes mortales, los accidentes graves y los accidentes leves. Cuando hablamos de accidentes mortales, son aquellos accidentes en los cuales se presenta la muerte del trabajador, como su nombre lo indica.
Entonces, básicamente, pues es algo que las empresas no se deben permitir que pase, ¿cierto? Hay cosas que pues uno en el momento dice, no debió pasar, pero en accidentalidad el dicho lo dice y yo estoy de acuerdo, se pudo haber evitado. Accidentes graves, aquel que trae como consecuencia cualquiera de las siguientes situaciones en el cuerpo. Fractura de huesos largos, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de la mano, ¿cierto? Que haya aplastamiento, quemaduras severas, lesiones graves de la columna vertebral, donde está comprometido la médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, ese porcentaje lo da pues obviamente el médico, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva, ¿cierto? Eso es denominado accidente grave. Accidentes leves son aquellos donde el trabajador no sufrió una lesión grave. Cualquier lesión que no sea de las que mencionamos como grave se considera un accidente leve. Y tanto las leves como las graves se deben, obviamente, los accidentes se deben informar. Cuando hablamos de enfermedad laboral, igualmente, pues no hay enfermedades más graves que otras, simplemente después que ya se hace el seguimiento médico por parte de la Junta Médica del ARL, junto con la EPS del trabajador, y detectan que efectivamente hay una enfermedad laboral, pues obviamente ya entra a un tema ya de seguimiento por parte del ARL, reubicación de puestos de trabajo, y adicionalmente puede haber un tema de indemnización. Eso pues ya se trata a nivel legal. Bueno, cuando hablamos de accidentes graves en el lugar de trabajo puede causar lesiones catastróficas o incluso la muerte, como lo vimos anteriormente. Además, se puede presentar ansiedad y miedo, ¿cierto?, en un accidente de trabajo porque, pues, viene todo el tema de costos. Afortunadamente el trabajador no tiene en cuenta esos costos porque los cubre su ARL, que por eso es que cotizamos juiciosamente cada mes, pero para el empleador se vuelve angustiante cuando no encuentra afiliado, ¿cierto? Entonces, por eso también se cubre uno en el tema de afiliaciones ARL, porque ellas, además de atender la emergencia médica que se produjo, tanto por una enfermedad laboral como por un incidente o accidente de trabajo, también, pues, cubre todo el tema de costeos médicos como facturas médicas significativas, pérdida de productividad de los trabajadores afectados. Hay un costeo ahí económico que, aunque no lo cubre la ARL, sí debe ser costeado y valorado por la empresa, tanto para enfermedad como para accidentalidad. Hay personas que se enferman y duran días, semanas, inclusive meses en incapacidad médica, esperando pues el tema de rehabilitación y demás en el tema de enfermedad laboral. Cuando son enfermedades laborales un poco más leves, ¿cierto? Ahí hablamos de leve en el sentido que no toca quedar hospitalizado, sino que la persona puede convivir, entre comillas, con su enfermedad. Básicamente el tema de la productividad se va a los días en que las personas no pueden ir al trabajo por estar asistiendo a una terapia médica, por estar asistiendo a una rehabilitación, ¿cierto? Entonces, ahí pues el tema a nivel económico pesa para la organización. Documentos de la compensación para los trabajadores, ¿cierto? Cuando se tiene que ver el tema de compensaciones y demás. Y pues obviamente en el trabajo de, sobre todo, pues accidentes mortales y enfermedades ya declaradas como laborales, las inspecciones y revisiones por parte de la ARL y las entidades gubernamentales a las de la organización para verificar en el primer caso el accidente, pues como hace parte de la investigación, mirar cuáles son las causas y demás, junto con el profesional con licencia de salud y seguridad en el trabajo, y adicionalmente junto con el COPAS. Cuando hablamos de enfermedad laboral, ya ARL pues manda a su equipo médico, personas especializadas en el tema de enfermedad laboral, para hacer la investigación y el estudio de puestos de trabajo y verificar si efectivamente se trata de una enfermedad laboral. Entonces, son muchas las actividades correctivas que ya suceden cuando ya se presenta un accidente o una enfermedad laboral. Cuando hablamos de la causa de un accidente de trabajo o una causa de una enfermedad laboral, básicamente entonces estamos hablando de causas inmediatas y causas básicas. Cuando ustedes, como si están dentro del COPAS, ¿cierto? O hacen parte del grupo de investigación de estos dos eventos, accidentes o enfermedades, la legislación nos solicita que debemos investigar las causas inmediatas y básicas. Recordemos que las causas inmediatas son aquellas que tienen que ver con las circunstancias que se presentaron al momento justo del accidente o la enfermedad y que uno podría pensar que es la causa principal, ¿cierto? Uno dice, no, eso fue porque no puso atención, eso fue porque el piso estaba resbaloso, eso fue porque el carro estaba dañado, lo que primero se nos viene a la mente.
¿cierto? Y generalmente esas causas inmediatas están asociadas a actos subestándar o condiciones subestándar. Si hablamos de un accidente de trabajo, estamos hablando de condiciones de máquinas deterioradas, que no tienen su mantenimiento, por ejemplo, sitios de trabajo que están o con pisos rotos, resbaladizos y demás. Si hablamos de enfermedad, hablamos de malos movimientos que hizo el trabajador haciendo un acto inseguro, ¿cierto? Haciendo un movimiento, sobre todo cuando hablamos de peligros biomecánicos, donde de pronto al alzar una caja no lo hizo correctamente y empiezan los dolores acá en la parte lumbar, o por ejemplo se expuso a cierta radiación y no utilizó su elemento de protección adecuado, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de soldadura y otro tipo de elementos. Entonces, esas causas son las que nos deben identificar de primera mano qué fue lo que pudo causar rápidamente el accidente o la enfermedad laboral. La diferencia con la enfermedad es que pues obviamente investigamos causas inmediatas, pero ya más adelante viene un profesional ya especializado en medicina de la salud o laboral, ya entrará a trabajar. Pero como empresa lo podemos hacer así. Causas básicas ya corresponden a las causas que están detrás de los síntomas y que son las que denominamos también causas raíces, que están detrás de esas causas inmediatas. Se denominan factores de trabajo y factores personales, ¿cierto? Que son las que realmente causaron ese accidente o esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que la persona alzó inadecuadamente una caja y resultó en un dolor lumbar o resultó a largo plazo con una hernia discal, por ejemplo, ¿cierto? Que fue un acto inseguro, vamos a decir, no, es que hizo un mal levantamiento, esa fue la causa inmediata. Pero si nos vamos a averiguar la causa básica, podemos empezarnos a preguntar, venga, ¿por qué generó ese mal levantamiento? ¿Será un factor del trabajo? Es decir, ¿será que no le dieron la capacitación adecuada? ¿Será que o no asistió a la capacitación, un factor personal? ¿O de pronto la metodología no fue la más correcta? Entonces, eso puede ser un trabajo de la enfermedad laboral. Si vemos el ejemplo aquí de accidente de trabajo, básicamente, pues aquí el señor se cayó, ¿cierto? Estaba trabajando. Y pues ahí vemos como causa inmediata, pues mira, aquí tiene una cáscara de banano, entonces podemos pensar como una condición insegura, un piso pues desaseado, ¿cierto? Y si nos vamos a la causa básica, acá podemos observar que básicamente, venga, eso tuvo que haber ocurrido porque el piso tenía que estar sucio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Porque habían cáscaras en ese momento. Entonces, en las causas inmediatas podíamos pensar que había, por ejemplo, no había un tema de aseo, ¿cierto? Adecuado. Por ejemplo, bueno, aquí es una parte de las causas, pero es algo relacionado con el aseo. Pero si nos vamos, puede ser de almacenar de manera incorrecta porque la basura no está adecuadamente en el sitio donde debe estar, ¿cierto? O condiciones peligrosas. Bueno, aquí no fue en acto inseguro el señor, perdón, fue una condición peligrosa y básicamente está relacionada con condiciones ambientales peligrosas o orden de aseo deficientes en el lugar de trabajo. Aquí está la condición peligrosa de la causa inmediata. Si nos vamos a la causa básica o causa raíz, aquí nos estaríamos hablando básicamente de normas de trabajo deficientes. ¿Qué está pasando con el tema de los procedimientos de aseo en las áreas de trabajo, cierto? Organización. Entonces, el COPAS y su grupo de trabajo entrarían a mirar cuál sería la causa raíz o la causa básica de ese accidente o esa enfermedad laboral. Frente a esas dos situaciones, que sean enfermedades o accidentes de trabajo, nace desde hace algunos años el tema de seguridad y salud en el trabajo. Esa definición que salió y que nos hizo cambiar todo el tema y el esquema de la salud ocupacional, ¿cierto? Cuando ya entró a trabajar de lleno la seguridad y salud en el trabajo hacia el año 2015, cuando ya se enfatizó 2014 la resolución y el decreto de seguridad y salud en el trabajo, básicamente lo que nos dice es que la seguridad en el trabajo está relacionado con actividades enfocadas en prevenir accidentes de trabajo. Está enfocada a que los trabajadores no se lesionen, no se peguen, no se fracturen, no se golpeen, ¿cierto? No se caigan, etc. Pero cuando hablamos salud en el trabajo, estamos hablando de actividades enfocadas en prevenir enfermedades laborales, básicamente enfocada a la enfermedad. Y por eso, básicamente, entonces, nuestro sistema de gestión, por eso se llama seguridad y salud en el trabajo, porque lo que buscamos en la prevención es prevenir accidentes, ¿cierto? Que generen lesiones o enfermedades que generen lesiones, no, accidentes que generen lesiones y actividades que generen y eviten enfermedades. Por eso te están de la mano. De la mano no podemos separar la seguridad y la salud del trabajo porque ambas trabajan dos enfoques diferentes. Muchas empresas pueden dar muchos
mucho tema de seguridad porque de pronto su enfoque está enfatizado en que las personas no se lesionen la seguridad, pero no pueden dejar de mano la salud, ¿cierto? Que no haya ninguna enfermedad profesional. No, es que resulta que aquí en mi empresa nunca han diagnosticado una enfermedad laboral, entonces pues nos vamos a ceñir en el tema de la seguridad. No, señores, inclusive la legislación nos obliga a tener también actividades enfocadas a la salud en el trabajo. Básicamente, entonces, ¿qué busca la prevención? Ya vimos que son actividades encaminadas a la prevención de lesiones y enfermedades, ¿cierto? De ahí se abren los ítems relacionados con seguridad y salud en el trabajo, pero básicamente lo que busca es que se identifique, se evalúe y se controle los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral. Entonces, ya como lo han visto en otras charlas que hemos tenido aquí en nuestro canal de Latin Pymes, básicamente el peligro se evalúa, hay que conocer qué tipos de peligros tenemos en nuestras empresas, ¿cierto? Identificarlos, conocerlos, capacitarnos sobre ello y evaluar qué tan probable es que se materialicen. Ahí hablamos del riesgo, ¿cierto? Si hablamos de un accidente de trabajo, podemos estar asociando peligros relacionados con mecánico, que son el tema de golpes con máquinas y demás, locativo, que el tema asociado a temas de electricidad, almacenamientos, zonas de trabajo. Si hablamos de peligros asociados con la salud o la enfermedad, estamos pensando en peligros biomecánicos, que antes se llamaban ergonómicos, que es todo el tema del manejo del cuerpo, y hablamos de peligros psicosociales, que están relacionados con el tema de la parte mental y emocional del trabajador. Entonces, identificamos nuestra rama de peligros, los evaluamos, hay herramientas que también ya vimos en nuestro canal anteriormente, relacionadas con la evaluación, que tiene que ser cuantitativa, no tiene que ser subjetiva, sino cuantitativa. La herramienta que más se conoce es la GTC 45, y pues obviamente entrar a controlarlos. Fomentar el desarrollo de actividades necesarias para prevenir esos peligros y esos riesgos. Importantísimo, como trabajadores, reportar todos los incidentes que se presenten, absolutamente todos. No menospreciemos a aquellos que no puedan decir nada, no, no le pasó nada, no, me dio un dolorcito en la espalda, pero no pasó nada. Entonces, hay que pararles muchas bolas a eso. ¿Cuáles incidentes puedo reportar y que me pueden ayudar ya de entrada a prevenir esas enfermedades y esos accidentes? Relacionados con los sitios de trabajo, pisos resbalosos, sitios de almacenamiento en mal estado, lugares relacionados con sube y baja, por ejemplo, en cambios de nivel, escaleras que puedan causar accidentes, etc. La maquinaria en mal estado, no que esté en mal estado ya dañada, pero que nos está diciendo la máquina está como funcionando, o sea, que está que saca la mano, entonces hay que reportar. Agentes químicos, físicos y biológicos, por ejemplo, estoy trabajando acá en mi puesto de trabajo y resulta que esa iluminación no es muy grande y eso, mejor dicho, mis ojitos ya se estrellan, o muy bajita, tengo que reportar. Peligros psicosociales asociados, por ejemplo, con temas de estrés. No, ahora no es que reportemos todos los que estamos estresados, no, sí, pero digamos, si hay algo asociado con el tema ya de estrés, que el médico ya me dijo, mire, si usted no controla su trabajo, obviamente tiene que ponerse pilas porque se va a enfermar. Entonces ahí ya tengo que decir miércoles. O son temas de presión laboral o de que ya nos llevan al estrés y que puede pues llevar a una enfermedad. Peligros de tránsito, entonces, por ejemplo, si tienen vehículos en sus organizaciones y ven que pueden estar presentando algunas fallas que no se tratan, es importante reportar. Conductores, si hay acá, es importante que lo hagan. Trabajos de alto riesgo, trabajo en alturas, en espacios confinados, soldadura, trabajos en caliente. Es importante que cualquier falla en su elemento de protección o en cualquier parte o actividad de esa actividad de alto riesgo podamos reportarla a tiempo. No, lo que pasa es que este arnés, no sé, yo siento que está como sueltico, entonces, no, pero eso aguanta. No, eso no aguanta porque nos vemos si a la próxima puede aguantar, ¿listo? No, es que esta careta para soldar está como rayada. No, esperemos a ver, no. Es que la prevención tiene que ser ya porque si no nos va a generar enfermedades o accidentes. Adicionalmente, ¿qué trabaja la prevención de riesgos laborales? Entonces actúa sobre la empresa, algunas medidas se tratan a la empresa, ¿cierto? Entonces hay que arreglar la parte de las locaciones, cambiar las sillas para que la gente esté mejor cómoda, ¿cierto? Esté más confortable. No más cómoda que pueda dormir, ¿no? Confortable hablamos en el ámbito laboral, que cumpla pues unas condiciones de salud y de ergonomía para su cuerpo. Sobre la empresa, por ejemplo, mejoras en la iluminación, mejoras en el ruido. Recuerden también que cuando hablamos de peligros, sea para evitar una enfermedad o un accidente, siempre debemos atacar la fuente, ¿cierto?
que todo el mundo dice, no, la de prevención más importante son los elementos de protección. No, los elementos de protección son súper importantes, claro que sí, pero deberían ser la última opción del empleador. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, hay mucho ruido, pues yo no voy a ponerle de entrada protectores auditivos. Yo tengo que hacer un estudio de ruido, ¿cierto? Con un profesional autorizado en el tema y que me diga, bueno, cuáles son mis niveles de ruido y que efectivamente tengo que controlarlos. Y si me dice, usted puede mejorar el mantenimiento de su máquina, puede colocarle un aislante a su aparato para que su personal no se le van a enfermar de los oídos, está perfecto. Claro, adicionalmente recomendamos que se le coloque en los elementos de protección auditivos, pues mucho mejor. Pero siempre tener en cuenta la jerarquía de trabajo y acciones para los riesgos, que son la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y de últimas NPP, o combinar varios. También pueden haber medidas sobre el trabajador, que pues lo que estábamos hablando, que son el uso de PPs y actividades de capacitación, que básicamente son los controles administrativos. La señalización también, ¿cierto? Donde el trabajador pueda ver todo el tiempo, use los protectores auditivos, use, por ejemplo, haga pausas activas. Cualquier tipo de recordación que todo el tiempo le esté diciendo al trabajador, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta esto, que si lo hace, no se va a accidentar, no se va a enfermar. Bueno, la prevención de riesgos laborales es, ejemplo, que un vigilante haya dejado de sentir miedo de ser agredido y atracado en un servicio nocturno al ver reforzados los medios de protección, que se sienta seguro que si llega a pasar algo, tiene todo el entrenamiento, la capacitación, los elementos de seguridad para poder reaccionar adecuadamente frente a una situación, ¿cierto?, de atraco, de cualquier cosa, ¿cierto? Esa es la prevención, que el trabajador se sienta seguro del trabajo que está haciendo y que no se vaya a ver afectada su integridad física y mental. También puede ser que un operario de limpieza se sienta seguro por la adquisición de una plataforma autopropulsada, esas plataformas altas que se utilizan para trabajo en alturas, para hacer ese tipo de trabajos y así poder sacar su vieja escalera de mano que ya le había dado más de un susto. Entonces, que le diga, ay, qué chévere, me pusieron esta plataforma y ahora sí no me da miedo y estoy seguro de poder subirme sin ningún problema, ¿cierto? Y que esa escalerita que decía que hace rato venía pidiendo cambiar, ahí ya se la quitaron. Que una trabajadora que comunica su embarazo en la empresa sea reubicada en su puesto donde no ponga en riesgo su estado de salud, dado el caso, ¿no? No es que ahora todas las embarazadas las tienen que reubicar, sino que de pronto ella era una persona que trabajaba en un tema de alturas, por ejemplo, y resulta que pues ya por el estado en el que se encuentra, toca reubicarla, ¿cierto? Que no le dé miedo. Gracias a Dios la legislación ahora protege pues el tema de las mejores mujeres embarazadas que pues avisan oportuna y que avisan, ¿no? El tema de su estado. Entonces, lo que busca la prevención, que el trabajador se sienta bien al realizar su trabajo, que se sienta seguro, más que bien seguro, al realizar su actividad. Relacionada con el tema de riesgos laborales en Colombia en la legislación, recordemos que la ley 1562 del 2012 es donde está definido, esa ley sigue vigente, el Sistema General de Riesgos Laborales. Y básicamente lo que busca es determinar las actividades encaminadas a lograr las mejoras de condiciones de trabajo y salud, otra vez, trabajo y salud, protegiéndolo de todos los peligros que hay en las organizaciones. Establecer las prestaciones de atención de la salud y económica derivada de accidentes y enfermedades laborales. Es muy, muy importante prestarle atención a este tema. Identificar y costar las prestaciones económicas a los afiliados, siempre y cuando obviamente los afiliados coticen a este sistema de salud, sistema de riesgos, perdón, y pues obviamente tengan toda la asistencia médica posible. Reforzar las acciones encaminadas a determinar el origen de los accidentes y enfermedades laborales. Siempre determinar qué fue lo que causó esa enfermedad o ese accidente para evitar que otras personas se enfermen o darle el mejor tratamiento o calidad de vida en los casos ya muy avanzados o de gran deterioro frente a la salud del trabajador. El decreto 12125 nos habla de que los empleadores y contratantes están obligados a informar a sus trabajadores y contratistas sobre los peligros y riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada. Entonces, es una obligación de los empleadores estar todo el tiempo informando a sus trabajadores, a sus contratistas. Es súper importante este punto, porque a veces los contratistas los dejamos de lado y ya es obligatorio que estén incluidos en el sistema de gestión de seguridad en el salón de trabajo para el tema de los peligros. Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa debe ser informado por el respectivo empleador a la ARL, ¿cierto? Y a su entidad médica o EPS. De forma simultánea, recuerden, dentro de los 2 días siguientes al ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. ¿Listo? Cuando la enfermedad ya viene del médico, el EPS generalmente empieza
por una EPS que le empieza a hacer seguimiento, y después le dicen, no, parece ser que su tema es laboral, entonces ya lo remiten, tengo que remitirlo al tema de medicina laboral. Los accidentes de trabajo se deben categorizar como una de las principales actividades y prioridades dentro del mejoramiento continuo de las organizaciones, ¿cierto? Que no sea un punto más de esos que toque, sino que sea parte estratégica de la organización para evitar todo ese tema de riesgos de enfermedades y de accidentes. Como les he venido dando en la charla, comentando, siempre la prevención va a ser más económica que la corrección. El 1072 del 2015, el Decreto Unificado de Trabajo, nos habla en el artículo 22468 las obligaciones de los empleadores. Y básicamente lo que nos dice es que el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Entonces, está obligado. Entonces, siempre no es que me estén haciendo un favor como trabajador, es que no es que me da pena, no, es una obligación de los jefes empleadores dar la protección y la seguridad y salud a sus trabajadores. ¿Cuál es la obligación de las ARLs en el tema de riesgos? Básicamente están obligadas a capacitar a los comités laborales, en este caso el COPAS, o a los vigías, según sea el tamaño de la organización, y prestarán asesoría, asistencia técnica a las empresas, ¿cierto?, frente a la implementación del sistema de gestión de seguridad y frente al tema de riesgos laborales. Digamos que en este punto hay algo importante y lo deben conocer, o si no les cuento, es que ellas están obligadas, ¿cierto?, pero entre más cotice la empresa, pues más cosas recibirá. Que digamos sí y no. Sí, porque pues claro, yo como empresa tengo mayores riesgos y cotizo más, pues necesito más actividad de la ARL. Pero hay actividades, por ejemplo, empresas muy pequeñas que de pronto se quedan muy a ras con el tema de riesgos porque la ARL dice, no, usted es pequeña, pues no tiene mucha asistencia, entonces no le podemos colaborar en todo, pero hay que aprovechar al máximo cualquier cosa de la ARL que nos pueda dar. Igual la obligación de ellas frente a la capacitación. También responsabilidad de los trabajadores. Entonces, no solamente como trabajador pensar, no, es que la empresa me debe dar todo y por eso yo evito enfermarme y accidentarme. No. ¿Desde dónde parte la responsabilidad? Como trabajador. Y aquí están algunas de las responsabilidades, las mínimas frente al riesgo laboral, que es procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud. Esto es muy importante porque las empresas no adivinan. Entonces, hay que contar todo el tiempo si yo tengo algún dolor, tengo una enfermedad importante que sepa la empresa, etcétera. Cumplir las normas del sistema de gestión, informar oportunamente al empleador sobre los peligros de su puesto de trabajo, participar siempre en las actividades de capacitación, no quedarnos con esas dudas en las charlas, que a veces por pena, por aburrimiento, porque es lo mismo, y resulta que esa duda se convirtió en una enfermedad o en un accidente. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes son los responsables de la prevención? Sea de enfermedades o de accidentes, los trabajadores, la alta dirección, el COPAS, los comités de seguridad, las ARLs, o sea, todos tenemos que ver de alguna u otra manera en la prevención. De trabajadores, si yo quiero evitar enfermarme de una enfermedad laboral y no hago las pausas activas como corresponde, no las hago, o no levanto bien una carga, ¿cierto? No hago bien mis ejercicios, no aplico bien el procedimiento para ejecutar una labor que de pronto afecte mi salud, si estoy hablando de enfermedad, si por ejemplo estoy expuesta a una radiación y puedo verme afectado porque me puede dar un cáncer, o por ejemplo estoy trabajando soldadura y no me protejo bien mis ojos, o estoy en un lugar de mucho ruido y no protejo mis oídos, pues obviamente me voy a enfermar. Cuando estamos en las empresas, les decimos a los trabajadores, miren, cuídense ahorita, cuídense porque ahorita ustedes no sienten nada. Y muchas empresas tienen trabajadores muy jóvenes, entonces los jóvenes, es que ahorita no va a pasar nada. Pero yo les digo, miren, ahorita no van a sentir nada, pero a la vuelta de unos años les va a salir todo lo que ustedes no hicieron bien hoy. Entonces empiezan a salir las hernias, empiezan a salir los dolores de cabeza, empiezan a salir problemas de ojos. Decía, pero ¿por qué no veo bien? Pues claro, nunca utilizó bien los elementos de protección, nunca hizo la labor como tenía que ser, nunca prestó atención a las inspecciones, ¿cierto? Nunca informó oportunamente algún incidente, alguna cosa que pudiera darle una alerta para que no se enfermara. Entonces, esas enfermedades, a diferencia de los accidentes, son calladitas, son silenciosas, entonces hay que ayudarnos a estar todo el tiempo cumpliendo con esas actividades. Bien, vamos a entrar entonces con la prevención de accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué debemos hacer como trabajadores, como empleadores? Dependiendo el cargo, todos tenemos una responsabilidad. La seguridad es lo primero, la seguridad y la salud. Entonces me enfoco, la seguridad y la salud siempre deben ser la prioridad número 1 de las organizaciones.
Claro, las organizaciones siempre piensan, la número uno es las ventas, ¿cierto? Las utilidades, obviamente, porque es que uno no forma empresa pues para no ganar. Pero de pegadito al tema de la seguridad, ¿qué gano yo con ganar mucha plata como empresa? Y resulta que me ganó una demanda con un trabajador que se enfermó y ganó la demanda y me toca sacar platica para poderlo indemnizar. Entonces, esas son las cosas que como empleadores nos toca pensar. Desde los altos mandos, ahí les hablamos a los gerentes y cargos altos, ¿cierto? Hasta el trabajador que ingresó ayer, ¿no? Dice, ay, meses me relajo, estos trabajadores han estado bien, los nuevitos nos va mejor. Todo empleador debe entender que la seguridad y la salud es una prioridad. Además, si yo tengo personas saludables, no se me van a ausentar, que eso es importante, no se van a ausentar, porque la gente dice, no, pero se ausentó un día, se ausentó una semana, pero un día de trabajo es una persona que no está, tiene que cubrir otra persona el puesto, o sea, tiene muchas incidencias y muchas consecuencias para los trabajadores que se quedan allí, porque no es el que se va, pues está incapacitado, ¿cierto? Y está pues tratando de mejorar para volver. Pero cuando dejas espacio, deja un hueco grande tanto a nivel humano o como económico y demás. Todos los procedimientos y protocolos de seguridad y salud deben ser anotados y publicados en todo momento, aquellos que diga la legislación o aquellos que la empresa considere que todos deben conocer. Las empresas deben asegurarse de que todos los empleados conocen las normas de seguridad y salud, todas, ¿cierto? Cuando tuvimos el tema del COVID, entonces habían letreros por todos lados en las organizaciones, utilice el tapabocas, lávese las manos, inclusive hay unas empresas y me pareció muy chévere y ojalá lo puedan hacer, y como personitas también, o sea, no solamente apliquémoslo a la empresa, sino también a nuestros hogares. Cuando vengamos de la calle siempre lavemos las manos, enseñémosles a nuestros niños también, que ellos se vayan creando esa idea de prevención, de que venga, venimos de la calle, hemos cogido puertas, manos de otras personas, bueno, una cantidad de superficies que probablemente estarán infectadas o estarán sucias y pueden causarnos ciertas enfermedades y nos empezamos a incapacitar. Segundo punto importante, la capacitación y la educación. Se debe proporcionar y fomentar la educación y la capacitación de forma continua, ¿cierto? Para mantener la salud y la seguridad. Entonces, ¿en qué se van a capacitar? Hay unos temas obligatorios, ¿cierto? Según el tipo de riesgo, pero hay otros que la organización, de acuerdo a su identificación de peligro y evaluación de riesgos, considera que deben conocer. Una vez un trabajador no me dijo, ay, pero otra vez lo mismo, hace un año viendo lo mismo, otra vez el tema del levantamiento de carga, nuevamente lo mismo. Y dije, bueno, vamos a repasar cómo levanta la carga. ¿Y pueden creer que levantó más la carga? Dije, ¿sí ven? Por eso es que manualmente repasamos, pues se nos puede olvidar, ¿cierto? Entonces, estar recordando con la capacitación aquellas posibles situaciones que nos puedan generar una enfermedad y un accidente. Los trabajadores deben recibir capacitación y entrenamiento, eso es súper importante. Nos quedamos en las organizaciones en solo capacitación, la parte teórica, que es muy importante, obviamente, pero hay charlas, temas que deben ser muy puntuales y deben ser entrenados los temas. Por ejemplo, una máquina, manejar una máquina, es súper importante que la persona vaya y haga contacto con la máquina, que la pueda manejar, porque entrenamiento desde el papel puede saber. Entonces es importante. El tema de salud, si tenemos, por ejemplo, que manejar ciertos productos químicos importantes, ¿cierto? Para la organización, sea un laboratorio de análisis, sea una empresa que trabaje productos químicos, enseñarle y entrenar al trabajador, tener contacto con ese químico de manera segura, ¿cierto? Para que no vaya a causar una afectación a su salud. Ahí viene el tema de salud, un tema pulmonar a futuro, un tema neurológico, tema ya de cáncer, bueno, tantas cosas que pueden traer esos productos químicos si la persona no se le capacita y no se le entrena adecuadamente, ¿cierto? Todo el tema de salud y seguridad segura, por decirlo así, ¿cierto? Del tema de que si se sientan a capacitar, que sea una metodología amable y adecuada al trabajador. Yo he visto empresas donde tienen unas capacitaciones muy chéveres, o sea, unos temas wow, pero cuando le pregunto al trabajador me dice, ¿sabe qué? Es que no entendí bien, es que no le entendí, era demasiado técnico. Entonces es importante que ellos puedan tener toda esa información asequible a su nivel para poder entender, porque si no entienden, pues van a hacer las cosas como ellos creen que deben hacerse. Entonces ahí viene el problema. Entonces, tener metodologías adecuadas y hacerle seguimiento a la eficacia de esas charlas con evaluaciones, que es la forma más fácil y más rápida, pero hay otras metodologías, porque hay gente que dice, no, para ese día yo me lo aprendí todo, súper chévere. Para los 8 días la gente no se acuerda. Entonces, en las inspecciones de seguridad es bueno que ustedes de pronto le hagan seguimiento puntual a ver si la gente entendió la capacitación. Capacitación sobre el manejo de cargas. Entonces, listo, el día de la evaluación todos pasaron, eso sí, todos sacaron 5 o 10.
Y cuando fui a hacer la inspección en 8 días, la carga la estaban levantando mal, cogían, no se agachaban bien, no utilizaban los elementos de protección adecuados. Entonces es una oportunidad para hacerle seguimiento a esa eficacia. 3, contratar a trabajadores calificados. Es fundamental que como empleadores siempre se contraten a personas calificadas para las labores. Calificadas es que hay unos trabajos que requieren ya una preparación previa, por ejemplo, trabajo en alturas, un tema de montacargas, donde las personas ya deben venir ya con una certificación. Hay otros trabajos que yo, pues como persona, le puedo contratar, le puedo capacitar. Pero aquí es importante que las empresas investiguen bien y que sus procedimientos de selección y contratación sean muy claros, muy apropiados a la organización y que definitivamente ayuden a traer personas que nos puedan ayudar a la prevención. Esto ayuda tanto a la persona que va a entrar, ¿cierto? Porque no la voy a exponer a un riesgo, un peligro que le pueda causar una lesión, una enfermedad, pero también a sus compañeros, ¿cierto? Porque si esa persona no sabe hacer ciertas cosas, puede afectar el trabajo de su compañero de trabajo, ¿cierto? Entonces es importante que esas contrataciones y esas selecciones se hagan de manera adecuada. Contratar suficientes trabajadores. Muchos de los accidentes y enfermedades laborales se dan porque no hay suficiente personal. Entonces las personas se tienen que doblar en el tiempo, llegan cansadas a trabajar o por pasar rápido porque es que no hay suficiente personal, vienen lesiones en el cuerpo humano. ¿Cierto? He visto temas de personas que han tenido hernias por hacer todo muy rápido porque como no hay suficiente gente, toca sacar rápido la producción. Entonces, contratar los suficientes trabajadores y obviamente mirar el tema de recursos para poder tener las personas en cantidad y calidad adecuadas. El número 5, identificar peligros y evaluar riesgos, ya lo hemos venido revisando, ¿cierto? Si yo tengo claro qué peligro está expuesto mi trabajador y evalúo el riesgo, ¿cierto? Con una metodología adecuada, puedo tomar las acciones pertinentes, ¿cierto? Tanto para evitar que se enfermen como para que se lesionen. Nuevamente, reportar, como trabajadores, reportar cualquier peligro. No significa que como ya lo identificaron y ya lo evaluaron, el peligro nunca más va a volver. Desafortunadamente, cuando ocurren enfermedades y accidentes de trabajo y uno hace el análisis, uno detecta que hay un peligro que yo no había detectado. Entonces, hasta que no ocurrió el accidente o la persona se me enfermó, no lo identifiqué. Entonces, desafortunadamente es algo reactivo, pero es una manera de decir, bueno, se me enfermó una, pero no se me van a enfermar todos. Proporcionar el elemento de protección personal, si yo soy empleador, darle los elementos adecuados, pertinentes a la labor que están haciendo, y como trabajador, obviamente, usarlos de manera correcta. Claro, previamente haber sido capacitados, porque muchas personas dicen, no lo usé porque no lo sé usar bien, no sabía que lo tenía que usar así. Otras es por negligencia, que dice, ay, pero es que otra vez utilizarlo, me ahogo, me aprieta. Obviamente, los procedimientos de elementos de protección tienen que contemplar unas pruebas previas, ¿cierto? Para que el trabajador lo pueda usar pues previamente, de tal manera que pueda saber que lo va a usar bien y que no le va a molestar, ¿cierto? Sobre todo el tema pues de oídos, gafas, que a veces es como un poco complicado, o el tema de respiración. Importante hacer el mantenimiento de esos elementos de protección cuando aplique y como trabajadores, si hay un guante que se me rompió, informar, ¿cierto? Si estoy utilizando unas gafas y esas gafas están rayadas, pues hay que informar para que me los cambien. Y cuidarlos, obviamente no se trata tampoco de que venga, me cambien a toda hora, ¿no? Porque pues también es un tema de costo. Pero obviamente si es un guante que todo el tiempo se va a romper, los guantes pasa eso, pues la organización tiene que cubrir esos costos. Bien, asegurar el mantenimiento habitual del equipo. Es muy importante que todos estos equipos de trabajo estén asegurados y mantenidos de manera correctiva y preventiva, ¿cierto? Ojalá preventiva para que los correctivos bajen. Esto ayuda tanto que la persona no se vaya a enfermar por hacer ciertos esfuerzos con el equipo, ¿cierto? Porque no está bien mantenido, o lesiones por no trabajar o porque tiene fallas el equipo que estamos trabajando. Como trabajadores, nuevamente reportar cualquier incidente o cualquier acto o condición insegura, más condición insegura, frente a los equipos que tenemos a la mano. Listo, y registrar todos los mantenimientos para demostrar como empresa que estamos trabajando en la prevención. Realizar inspecciones de seguridad. Esas inspecciones de seguridad, ¿cierto? Ayudan a que los trabajadores no se queden con la foto de su puesto día a día, ¿cierto? De que no, aquí nunca ha pasado nada. Pero que otras personas que hacen la inspección, que tienen un ojo que no es la foto del día a día, sí detecten unos peligros que ellos no puedan detectar, ¿cierto? Hay inspecciones de todo tipo, hay inspecciones de ergonomía para poder verificar sobre todo en el personal administrativo las posturas al momento de trabajar y evitar lesiones
por estar mucho tiempo sentados, un problema de venas varices, por estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. El tema de ya en las plantas de producción, el tema auditivo, mirar que no hayan temas de mucho ruido en las máquinas, que estén tomando las medidas necesarias, ¿cierto? En las inspecciones básicamente se busca corroborar que las acciones que implementó la empresa se estén haciendo correctamente, adecuadamente según lo establecido, o que se implementen otras que de pronto no se tenían contempladas. Motivar a los trabajadores que ellos hagan sus inspecciones. Por ejemplo, sabemos que el COPAS puede hacer unas inspecciones de seguridad previamente capacitado, los brigadistas también a sus elementos de emergencia y demás. Que hayan ciertos líderes dentro de las organizaciones que sean previamente capacitados y entrenados para poder realizar una inspección de seguridad. Mantener un ambiente seguro, ¿cierto? Entonces, que la persona sienta, hay empresas que uno entra y siente la seguridad y la salud de resplandor por todo lado. Empresas de muy alta seguridad, desde que uno ingresa, ¿cierto? Y uno se ve y se nota que la seguridad y la salud es lo primero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mantener las áreas despejadas, ¿cierto? Que todos tengamos nuestros elementos de protección, que los programas de mantenimiento se estén llevando a cabo, que haya una cultura de seguridad y salud en lo largo de toda la organización, ¿cierto? Asegurarse que los trabajadores tengan un espacio seguro para completar las tareas es parte de un negocio inteligente y rentable. Como les digo, la prevención en seguridad siempre va a ser mucho más económica que la corrección. Investigar las vulnerabilidades, ¿cierto? Esto sobre todo en la parte de accidentes. Verificar a qué vulnerabilidades está la empresa sujeta para poder tomar las acciones. Si están vulnerables a un accidente, a un temblor, a una inundación, a un derrumbe, ¿cierto? Que puedan investigar y mirar qué se puede hacer para que eso no vaya a afectar la seguridad de los trabajadores. Adicionalmente, animar a los empleados a que hagan sus comentarios. El tema de los CPPs. Es que yo no uso el auditivo porque es que me incomoda. Claro, hay unos protectores auditivos que al principio son un poco incómodos, sobre todo los de inserción, pero hay que dejar hablar a las personas, ¿cierto? Porque si no, la gente no los va a usar y después vienen los problemas de tema de afectación auditiva. Entonces, es importante que las personas participen, den sus opiniones, obviamente decirles que hay opiniones que tienen que ser evaluadas, porque pues tampoco es todo lo que digan los trabajadores hay que hacerse, no, hay que mirar toda la factibilidad del recurso y demás, pero también de ellos vienen muy buenas ideas para poder prevenir lesiones y enfermedades. ¿Cierto? Cuando hace un tiempo se utilizaba el cinturón ergonómico, que estaba permitido, ya no, había una empresa que no lo usaba y manejaba mucha carga, entonces le preguntaba, vende, ¿por qué no utilizaba el cinturón? Me dice, no, es que no nos dejaban usar. Ustedes han hablado, no, es que nos da miedo porque hubo un tiempo en que una persona habló y la sacaron de la empresa. Entonces, que no sea cuestión de tomar represalias o de pronto tomar algunas medidas disciplinarias porque los trabajadores den ideas, sugerencias para prevenir lesiones y enfermedades. Siempre que la empresa tiene que incentivar y tener estrategias asertivas de comunicación para que animar a sus trabajadores, para que cuenten y nos den sugerencias y nos estén contando cómo está su área de trabajo, ¿cierto? Para mejorar, siempre para mejorar. Contar con un plan de emergencias, eso es supremamente importante. Ahora ya pues la legislación nos ha dado una gran oportunidad de no solamente atacar las emergencias, que nos pueden accidentar, sino también emergencias médicas, un MEDEVAC que tengamos en la empresa, el MEDEVAC se trata de tener el listado de trabajadores con sus números telefónicos, tener las personas a quien llamar en caso de un accidente, tener el tipo de sangre, o sea, también atender una emergencia médica, ¿cierto? Para prevenir que una persona pues no vaya a tener un tema médico grave mientras llega al médico, al hospital o a la entidad médica que lo va a atender. Entonces, es importante que a partir de que detecte sus vulnerabilidades, obviamente pueda tomar acciones para prevenir accidentes y enfermedades. Y que esas emergencias las personas las conozcan y las personas responsables de actuar en ellas, sean brigadistas o personas que colaboren en el tema, puedan trabajarlas y tratarlas adecuadamente para evitar que las personas se enfermen o se accidenten. Motivar a los trabajadores constantemente, eso es muy importante, ¿cierto? Siempre pensar que si nosotros tenemos un clima laboral deprimente, pues nuestra
el tema de productividad y competitividad empresarial va a verse afectado, ¿cierto? Siempre, siempre. Valorar todos aquellos buenos trabajos, excelentes trabajos, no el trabajo de siempre porque para eso nos pagan, ¿cierto? Pero digamos hacer cosas mucho más allá para motivar a que los trabajadores nos ayuden y nos propongan ideas y puedan estar tranquilos y se mantenga la disminución del ausentismo laboral, que la rotación del personal no se vuelva alta porque son empresas que tienen climas laborales bastante pesados. Promover un liderazgo preventivo, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado en pro de la prevención, ¿cierto? No solamente dejarlo en mandos altos y medios, porque hay líderes, yo conozco muy buenos líderes en los mandos bajos, por decirlo así. Gente que desde su puesto de trabajo es líder en la promoción y prevención de accidentes y enfermedades, siempre busca ideas para mejorar, son escuchadas por la organización, entonces pues eso nos ayuda muchísimo. Y el trabajo con contratistas es supremamente importante y gracias a Dios, ya además de ser un tema legal y obligatorio incluirlos en los sistemas de gestión para prevenir enfermedades y lesiones, básicamente lo importante es que detectamos cuáles son aquellas actividades y procesos dentro de la organización que están subcontratados para poder, conjunto con ellos, identificar los peligros y sus riesgos y mirar las acciones en conjunto para prevenir lesiones y enfermedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vez dice, no, yo de cara al cliente soy yo, no es mi contratista. Cuando hay alguna queja, los clientes se quejan ante su empresa, no ante el contratista. Entonces, hay que trabajar de la mano con ellos para que podamos identificar los peligros, evaluar esos riesgos y evitar esas lesiones y enfermedades también en ellos. También nos miden sus actividades, sus comportamientos, sus índices e indicadores de gestión respecto a la accidentalidad y a la enfermedad laboral. Entonces, cualquier cosa que le suceda al contratista va directamente responsable el empleador o al contratante, según sea el caso. Listo, se nos pasó muy rápido el tiempo. Muchas gracias por su atención. Si hay dudas, inquietudes, observaciones, aportes al tema, bienvenidos sean.